Muy bien, sabemos ya entonces el problema. Lo que quiero es que, como siempre, vamos a discutir una historia clínica. Ya, en medio de la historia clínica, van a es una serie de alteraciones. Si bien puede haber aisladamente una alteración, pues del electrolito que estamos mencionando, pero generalmente viene inmerso en una alteración bastante severa de la función renal, ¿cierto? Van a ver ustedes en la medida que desarrollamos el tema, van a ver que cuando nosotros estamos frente a una alteración de esta naturaleza, tenemos que pensar en una serie de alternativas, ¿ya? No es una sola la alternativa que pueda explicar el cuadro clínico. Entonces, ese es el objetivo de esta presentación. Además, esta presentación tiene también la finalidad de poder reunir algunos conocimientos y conceptos que ustedes ya tienen con respecto al capítulo y que nosotros ya hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, las alteraciones, ya les he mencionado, cuando el riñón tener alteraciones funcionales, van apareciendo sucesivamente una serie de fenómenos, una serie de alteraciones, ¿no? En relación con la magnitud del compromiso de la función renal, ¿no? Así como hay patologías renales sin alteración funcional, existen pues patologías renales, ¿no? En donde las alteraciones funcionales son bastante notorias, ¿no? Entonces estamos hablando, ya hemos hablado, de insuficiencias renales, ¿no? Y las dos categorías básicas que hemos mencionado, las insuficiencias renales agudas, ¿no? En aquellos pacientes sin alteración de la función renal previa, ¿no? Que por diversas circunstancias hacen alteración de la función renal, y la otra situación en la cual el paciente tiene una patología renal crónica, ¿no es cierto? Y por supuesto, la alteración de la función también se realiza de esta manera. Estamos hablando de insuficiencia renal crónica. Y una tercera alternativa, que nunca deben dejar de pensar ustedes, es de que un paciente con una renal crónica puede hacer descompensaciones agudas. Eso sería una falla renal aguda sobre crónica o descompensación de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, en estas circunstancias es interesante ver cuáles son los fenómenos que están interviniendo en la patología, ¿no? que afecta al riñón, ¿no? Ahora, las alteraciones funcionales están en relación precisamente con la duración de la falla renal, por un lado, y por otro lado con la magnitud de la lesión renal. ¿Ya? No todos los pacientes necesariamente van a tener las manifestaciones de alteración de diversas alternativas funcionales que tiene el riñón, ¿no? En el paciente que tiene alteración de la función renal aguda, ¿no? O una descompensación aguda de renal crónica, la función renal se compromete a veces bastante, de manera bastante intensa, ¿no es cierto? Y esto determina que comiencen a aparecer una serie de alteraciones, ¿no es cierto?, fundamentales, equilibrio del medio interno, ¿no? Me refiero a alteraciones electrolíticas, ¿no? Hidroelectrolíticas y alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no? También les he manifestado que, por ejemplo, en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ¿no? A estas alteraciones, el paciente comienza a presentar, pues, también manifestaciones de un manejo inadecuado de otras funciones, como son la función de conservación o regulación del calcio, ¿no es cierto? Alteraciones en la regulación de la hematopoiesis a través de la disminución de la eritropoyetina, ¿no es cierto? Pero cuando están ustedes frente a una descompensación aguda, sea de un paciente con falla renal aguda o un paciente con falla renal crónica que se descompensa agudamente, el paciente va a tener alteraciones, ¿no? Propias de esta alteración, así bastante severa, ¿no? Y eso se ve en la composición química del medio interno, fundamentalmente de electrolitos y equilibrio ácido-base, ¿ya?
Para que se presenten entonces estas alteraciones se requiere que el compromiso de la función renal sea bastante severo, ¿no? Pues yo puedo tener un paciente con insuficiencia renal crónica, pero obviamente si lo manejo de manera, ¿no? El paciente puede cursar, obviamente, elevación de la urea, la creatinina, ¿no? Pero la composición química en relación al electrolito puede mantenerse normal, ¿no? Entonces, cuando el paciente se pasa por cualquier circunstancia, entonces se va a ver esta alteración, ¿no? Acá les presento un caso para poder, ¿cómo se llama?, discutir, ¿ya? No solamente la alteración electrolítica, como es el título de esta charla, sino ustedes el contexto en el cual se está presentando esta alteración, ¿ya? Si costumbre, vamos a, por favor, dar la palabra a alguna de ustedes para que pueda leer la historia clínica, ¿no es cierto? A ver, ¿quién quiere leer la historia clínica, por favor? Doctor. Muy bien, Alison Espinosa, te escuchamos. Nombre, NAC, edad 23 años, procedencia Villa El Salvador, ocupación albañil, enfermedad actual, tiempo de enfermedad 5 días, síntomas principales, atracción de cadera y miembros inferiores, orinas oscuras escasas. Correlato, paciente que hace 5 días mientras se hallaba derrumbando un muro de adobe, se desprende la pared y le cae un bloque que le atriciona la cadera y todo el miembro inferior izquierdo. Es atendido en urgencias, se le halló gran edema de cadera y miembros inferiores, recibe transfusiones. En los días siguientes, al notar presencia de orinas oscuras y disminución de su volumen, es transferido al hospital María Auxiliadora. Antecedentes, no patologías importantes. Muy bien, muy bien. A ver, hagamos una pequeña discusión, ¿no?, de clínica. Yo creo que acá la historia clínica es bastante completa, ¿no? A ver, Alison, tú misma que estás ahí, yo creo que la primera parte es importante que me digas, ¿no? ¿Frente a qué problema estamos desde el punto de vista del tiempo de enfermedad de este paciente? Estamos frente a una enfermedad de tipo aguda, de tipo subaguda, de tipo crónica. Aguda, doctor. Independiente de la patología, ¿no es cierto? Eso sustentado precisamente en los antecedentes. Y seguramente ustedes se han escuchado, cuando nosotros hablamos y catalogamos un paciente de falla renal crónica, obviamente uno de ellos el criterio está basado precisamente en el tiempo de la enfermedad o de la falla de la función renal, ¿no es cierto? Eso siempre y cuando nosotros sepamos, ¿no?, cuándo el paciente está diagnosticado de insuficiencia renal. Pero cuando un paciente viene pues a la consulta y de repente en los exámenes que ustedes le hacen al paciente, ¿no es cierto?, le encuentran una alteración bioquímica, por ejemplo, le encuentran una creatinina por encima de los valores normales, ustedes simplemente dicen que el paciente tiene una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Todavía no están en condiciones, en capacidad de poder catalogar si esto es aguda o crónica, ¿no? Entonces, la forma de poder catalogar es precisamente basada, primeramente en el antecedente. Si un paciente les dice que ha tenido ya alteraciones o diagnóstico ya de insuficiencia renal, ¿no?, anteriormente, entonces ya no hay ningún problema, ¿no? La otra pregunta que deberían hacer ustedes es que si el paciente alguna vez ha tenido alguna consulta, si ha hecho algún examen bioquímico, y si en el examen bioquímico le han manifestado alguna alteración, ¿no? Entonces, en la valoración de un paciente, independiente de cualquier tipo de patología que tenga, ¿no es cierto?, hay exámenes básicos rutinarios que se hacen. Un examen rutinario y básico es precisamente un examen bioquímico, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos está manifestando, nos está informando, ¿no?, la función renal. ¿Cuál es ese examen, Álvaro? ¿Cuál es ese punto, ese dato bioquímico, ¿no es cierto?, que expresa de alguna manera la función renal? Álvaro. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿El urocultivo? Te preguntaba cuál es el dato bioquímico básico, La fundamental. eliminación de creatinina. La creatinina, perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, la creatinina, ¿no?, es uno de los elementos fundamentales, de los datos bioquímicos fundamentales, ¿no? Y esto está basado en, en el metabolismo característico que tiene este dato bioquímico, ¿no es cierto? ¿De dónde procede la creatinina,
Álvaro? ¿De la desintegración de proteínas? Ya, la degradación de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, el Ujú. catabolismo proteico, ¿ya? Es el catabolismo proteico interno, ¿ya? No es el catabolismo proteico externo, ¿no? Entonces, tú puedes tranquilamente ingerir o comerte un churrasco y eso no va a alterar tu creatinina, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la creatinina, ¿no es cierto?, es producto de la degradación del catabolismo muscular interno. Y como el catabolismo muscular interno es constante, ¿no es cierto? Es constante en una persona normal, por supuesto, que no tiene patología muscular o que no tiene, pues, otras alteraciones que internamente puedan elevar la creatinina, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la, 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 el dato de la creatinina nos pone en alerta para tratar de imaginarnos que el paciente puede estar haciendo una alteración de la función renal. Eh, Ahora, el otro fenómeno por el cual la creatinina es un reflejo de la función renal está dado en que la creatinina, ¿no es cierto?, teniendo una producción interna estable, homogénea, producto del catabolismo, ¿no es cierto?, también tiene una eliminación, ¿no? Solamente exclusiva por la vía renal, ¿no es cierto? Esos dos fenómenos son interesantes, a diferencia de otros datos bioquímicos, como ocurre con la urea, ¿no es cierto? Entonces, si a veces yo pregunto a veces cuál es el dato bioquímico fundamental para la que refleja una función renal, mucha gente manifiesta urea y creatinina, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ambos datos bioquímicos nosotros lo pedimos y evaluamos, ¿no es cierto? Pero de ellos, obviamente, la creatinina es el reflejo de la función renal, más no la urea, porque la urea obviamente tiene otra dinámica en cuanto a su concentración, ¿no?, que escapa a la sola alteración de la función renal, ¿no? Entonces, la creatinina es un dato importantísimo. Cada vez que ven ustedes una creatinina elevada, definitivamente, y si no hay otro factor que es notorio, como en este caso que van a ver ustedes, ¿no es cierto?, entonces están hablando de que el paciente tiene una alteración de la función renal. Si el paciente tiene una elevación de la urea, que podría ser, entonces se pone en juego una serie de otras explicaciones, no necesariamente alteraciones de la función renal. ¿Correcto? Entonces la creatinina es reflejo de la función renal, ¿cierto?, por la producción constante que tiene y la eliminación exclusiva por la vía renal. La otra, el otro dato importante que ustedes deben conocer es de que no es solo necesario tener un dato aislado de la creatinina. A propósito, yo les dije que de alguna manera vamos a tener que referirnos a los datos bioquímicos en este capítulo, ¿no es cierto? Así que, Alison, ¿me escuchas, Sí, Ali? doctor. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cuáles son los niveles de creatinina normales que tú conoces? Bueno, tengo entendido que para los hombres sería de 0.7 a 1.3 y en las mujeres más o menos de 0.6 a 1.1 miligramos por Perfecto. decilitro. Muy bien, muy bien. No, esos datos importantes, ¿no es cierto? Quiero que ustedes lo tengan, porque vamos a hablar mucho de datos del laboratorio, no hay otra forma. El paciente puede estar andando con 2, con 3 de creatinina y no tener absolutamente ninguna molestia, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros, pero tenemos, eso para nosotros constituye un problema. Ustedes no pueden dejar de evaluar a un paciente que venga de repente por un dolor de cabeza, que venga por un dolor lumbar, ¿cierto? O que venga de repente por cualquier otra circunstancia y dentro de los exámenes ustedes le encuentran una creatinina, no tienen por qué dejarlos con más sin explicación, aun cuando no tenga nada que ver con la consulta que el paciente trae, ¿no es cierto? Uno está obligado, el médico está obligado a tratar de poner en alerta al paciente, ¿no? Porque es de repente el inicio del diagnóstico de una nefropatía y si el paciente no tiene bolitis, probablemente estamos frente a una nefropatía crónica, ¿no? Y las nefropatías crónicas obviamente pues requieren un manejo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, de manera apropiada sería tratar el problema de raíz, o sea, la etiología de la enfermedad, ¿no es cierto? Si no es posible eso, cuando menos, ¿no es cierto?,
hacer uso de medidas que no sigan dañando el riñón. Esto es importante, porque ustedes van a ver, de repente van a tener pacientes así, y como que vienen con patología infecciosa, que tienen patología de otra naturaleza, y van a tener ustedes que usar medicamentos, ¿no? Entonces, el capítulo no se trata, pues en este momento, de hablar de tratamiento, ni nada por el estilo, pero acá, en este capítulo, es fundamental que ustedes obviamente piensen, ¿no? E incorporen a sus conocimientos los datos del laboratorio y las terapéuticas que de alguna manera puede tener el paciente. Recuerden ustedes, ya les dije a ustedes que existe una serie de sustancias que son nefrotóxicas, ¿no es cierto? Per se son nefrotóxicas, ¿no? A ver, Jimena Huerta. Jimena, ¿cómo estás, Jimena? ¿Tienes tu micro adecuado? Jimena parece que no tiene micro. Gabriela Acuña. Gabriela, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? No te escucho, Gabriela. No te escucho. Bueno, ya, bueno, pasemos a ver a Jimena, me dice que no tiene. A ver, ¿quién me dice? Por favor, vamos a ver que participen, por favor. A ver, quisiera que me manifiesten ustedes unos 2 o 3 productos que ustedes conozcan que tengan efecto nefrotóxico, que tengan un efecto colateral nefrotóxico. A ver, Joyce, me parece que no quieren hablar ustedes de frente. Joyce, AINES, en cierta forma, los AINES no son nefrotóxicos en las dosis habituales, pero por supuesto intervienen a veces en la alteración de la microcirculación renal, por supuesto, ¿no es cierto? Pero hay medicamentos definitivamente nefrotóxicos, y de hecho antibióticos que ustedes van a utilizar, ¿no? Van a utilizar ustedes, si tratan tuberculosis, van a usar estreptomicina, kanamicina, nicacina, gentamicina, van a usar ustedes una serie de medicamentos que definitivamente tienen un efecto nefrotóxico. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con alteración de la función renal y el paciente no ha tratado, entonces tenemos que hacer una relación de todas aquellas circunstancias, no, de todas aquellas exposiciones que haya, pues, por supuesto, ¿no? Cicloporina, hay una serie, ¿no? Y no solamente eso, desde el punto de vista de tratar de encontrar la causa, sino que siendo un paciente renal crónico ya cocido, ustedes tienen que usar un medicamento, y a sabiendas que el medicamento obviamente puede tener efecto nefrotóxico, tienen que hacer ustedes una conversión, una adaptación de la dosis de acuerdo a la capacidad residual del riñón que tiene, ¿no es cierto? Ustedes van a ver ahí, vean ustedes muchos medicamentos, y van a ver ustedes cómo se dosifica en los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, lógico, en este momento ustedes de repente no van a pensar en la terapéutica, ¿no? Como elemento fundamental en la discusión. Pero en la explicación del cuadro clínico, ustedes tienen que preguntar, si un paciente viene por una alteración de la función, ¿no es cierto? Ustedes tienen que preguntar si ha habido exposición a sustancias nefrotóxicas, ¿no? Y aún si el paciente no tiene antecedentes de falla renal y viene con una alteración de esa naturaleza, ustedes tienen que preguntar si ha estado expuesto a una sustancia nefrotóxica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Los mecanismos mediante los cuales un riñón puede dañarse son bastante amplios. A la cabeza, de repente, cuadros infecciosos, es lo más conocido. Ya hemos hablado de insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica, ¿no? O en la insuficiencia renal aguda, por supuesto, y en la crónica también, obviamente, pueden intervenir mecanismos infecciosos, ¿no? Una pielonefritis crónica, obviamente, puede llevar a la alteración de la función renal. Igualmente, las alteraciones hemodinámicas que hemos hablado en relación con las insuficiencias renales agudas.
¿no es cierto? Entonces, un estado de shock que se prolongue por un tiempo determinado, obviamente va a producir alteraciones de la función renal si no lo atendemos de manera rápida y oportuna, ¿no es cierto? Entonces, todos los problemas hemodinámicos, los shocks de diversa naturaleza. Entonces, los pacientes hay que averiguar si están deshidratados, si el paciente ha tenido problemas de tipo, que llama de hemorragias masivas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para tratar de explicar esta situación. Tenemos mecanismos inmunológicos. La mayor parte de pacientes con glomerulopatías, que seguramente ya les han dicho, las lesiones son mediados por mecanismos inmunológicos, ¿no? Tienen ustedes, obviamente, la glomerulonefritis de diversa naturaleza, como ocurre en el paciente que tiene lupus eritematoso, la glomerulonefritis postestreptocócica, etcétera, etcétera. Todas ellas, obviamente, los mecanismos inmunológicos, ¿no?, están involucrados. Igualmente existen pues alteraciones, obviamente por exposición a sustancias tóxicas, ¿no? Y en ese sentido, no solamente pensar en los medicamentos, ¿no?, que es un rubro importantísimo, sino en otros tóxicos, a veces industriales, que tranquilamente pueden llegar. Entonces, un paciente que ingiere de repente un alcohólico, a veces carente de alcohol, ingiere cualquier cosa, ingiere alcohol metílico, el paciente puede tranquilamente una insuficiencia renal aguda. Presentamos el caso de un paciente que tiene una picadura de araña o una mordedura de araña. El paciente llega a ser una insuficiencia renal aguda. Entonces, miren, los mecanismos son bastante variados, ¿no? Son bastante variados. Infecciones inmunitarios, se llama hemodinámicos, nefrotóxicos, ¿no es cierto? Y así por el estilo hay una serie de mecanismos, ¿no? Entonces, eso en la historia clínica de alguna manera debe y tratar de buscar hasta donde sea posible, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. Pero cuando estamos frente entonces a una creatinina, ¿no es cierto? Entonces estamos obviamente haciendo una extrapolación. El paciente probablemente tenga una insuficiencia renal, ¿correcto? Ahora, esta insuficiencia renal, por supuesto, debe manejarse, ¿no? Cuando yo tengo una creatinina, está obviamente indicando lo que les he mencionado, ¿no? En ese sentido, ustedes recuerdan cómo se elimina la creatinina. A ver, ¿qué dice Joyce Pérez? Joyce. Joyce. Sí, doctor, la creatinina se elimina por la orina. Ya, pero ¿qué mecanismo? Tú sabes, te voy a decir, las funciones, miren, el riñón tiene una funcionalidad compleja, ¿no es cierto? La composición del medio interno, etcétera, etcétera, regulación del agua, equilibrio ácido-base, obviamente lo cumple a través de 4 funciones nada más. Filtración, reabsorción, secreción y, obviamente, concentración, dilución. Con esos 4 mecanismos, el riñón hace toda esa complejidad de mantener la constancia del medio interno, ¿no es cierto? En relación a esas funciones, obviamente, la creatinina, ¿cómo se elimina? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, les voy a decir, la creatinina se elimina fundamentalmente por filtración, ¿ya? Y filtración es una función glomerular, filtración glomerular. Ahora, por supuesto, se puede reabsorber una pequeña cantidad a nivel de los túbulos, pero también se secreta una pequeña cantidad, de tal manera que la secreción y la reabsorción tubular de alguna manera se anulan. Y el único factor que regula la eliminación renal de creatinina en última instancia, entonces, es la filtración glomerular, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos evaluando o viendo que la creatinina está elevada, de alguna manera estamos pensando que el paciente tiene una alteración o está alterada la tasa de filtración glomerular, o sea, hay una anormalidad del glomérulo. Y entonces una creatinina sola no es suficiente para ver la magnitud del compromiso, obviamente del compromiso renal. Entonces, otro dato bioquímico pedimos a un paciente para valorar completamente de manera más atinada y más fina la renal, que dice
Nena Huerta. Yo les hago esta reflexión porque seguramente les van a preguntar y les van a presentar como datos en la historia clínica, les van a presentar este, ¿cierto? Es suficiente la creatinina si quieres valorar así bastante de manera precisa, nuevamente con la creatinina sola, no te pido otro examen. Con la creatinina, no. La urea, ya te he mencionado, Jimena, la urea no es una buena medida. ¿Por qué? Porque la urea, ¿no?, plasmática varía con varios factores, lo cual no ocurre con la creatinina. La urea varía con la carga proteica, ¿correcto? Si tú quieres más proteínas o menos proteínas, obviamente tienes un punto de modificación, lo cual no ocurre con la urea. La urea tiene una producción constante. Entonces, la creatinina tiene una producción constante. La urea no, varía con la cantidad de proteínas que el paciente ingiere. Segundo punto, el volumen urinario. El volumen urinario obviamente también interviene en la regulación de la urea, ¿no? Si tiene menor volumen urinario, obviamente la urea se va a alterar. Entonces, en la creatinina no tanto, salvo que el paciente llegue pues, a una situación bastante intensa, ¿no?, de reducción del volumen urinario, ¿no es cierto? Por otro lado, la urea no solamente se filtra, sino también se secreta y se reabsorbe de manera desigual. Entonces, todos estos factores hacen de que la urea no sea un buen marcador de función renal, ¿no? Entonces, nuevamente, la creatinina es suficiente, obviamente es el marcador ideal, pero una forma de evaluar ya de manera adecuada es pedir, obviamente, la tasa de filtración glomerular, o sea, pedir la depuración de creatinina, ¿ya? Entonces, la depuración de creatinina, no se olviden. Y eso tienen que tener ustedes en cuenta. Ustedes van a tener que utilizar las fórmulas para hallar la depuración de la creatinina. Claro, uno puede pedir la depuración de creatinina al laboratorio y el laboratorio les va a decir, ¿no es cierto? Pero a través del volumen urinario y de la creatinina que el laboratorio nos proporciona, nosotros podemos hacer el cálculo, ¿no? Y hay una fórmula que seguramente les han mencionado, ¿no? Entonces, la depuración de creatinina me está dando una idea del número de nefronas funcionales. Dicho sea de paso, un riñón normal, obviamente la depuración de creatinina en promedio está en 110 mililitros, ¿no es cierto? ¿No? En 110. Esa es la depuración de creatinina. Y recuerden ustedes que yo les hice una clasificación rifle de la insuficiencia renal aguda, precisamente basado en la depuración de la creatinina, o la creatinina misma sola, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, revisen por favor la fórmula que les han dado, ¿no es cierto?, de la depuración de creatinina, ¿ya? Entonces, la creatinina va a variar, obviamente, y es un indicativo de la función renal, pero más apropiado va a ser la elaboración de la depuración de creatinina, que me dice la cantidad, ¿no?, de nefrones funcionales que tiene el paciente, ¿correcto? Entonces, esa es la situación. Entonces, depuración de creatinina, no se olviden ustedes, ¿no? Muy bien, estábamos hablando pues en relación con las alteraciones, ¿no?, que puede tener este paciente en relación con el tiempo de enfermedad, que lo dijo muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué otro dato? A ver, Joyce, bueno, Joyce me dice que no tiene esto. A ver, Carol Marcela. Carol Marcela. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué otro dato te llama la atención en este cuadro clínico? Bueno, aparte de la orina oscura escasa, ¿La orina? ¿Qué alteración de la orina te llama la atención? que es oscura y bueno, es escasa porque tiene que tener determinado volumen también. Así es, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces estamos hablando, mire, de un sujeto joven, con un tiempo de enfermedad bastante corta, ¿no es cierto? Y que dentro de los datos que muy bien tú has sobresaltado, es que el paciente presenta alteraciones, ¿no es cierto? Dos alteraciones importantísimas en la orina. Uno de ellos en relación al volumen y otro de ellos en relación al color de la orina, ¿no es cierto?
Entonces, Sí. ¿podrías tú, pues, dar alguna explicación alternativa o de repente una explicación eh, adelantada de lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo con este Bueno, paciente? por el color, mm, no sé si podría ser aumento de algún, Mm, no me acuerdo el nombre, pero A ver, Paola quiere, pues, quiere intervenir. A ver, Paola. Doctor, sí, buenos días. ¿Podría ser, por ejemplo, como él ha sufrido esa presión de ese bloque, entonces ha perdido, me supongo, sangre? Entonces, Ya, y justamente ahí va a recibir transfusiones. Quiere decir que de repente él está, como ha perdido mucha sangre, entonces el organismo va a tratar de retener líquido, de tratar de retener. Entonces va a estar muy concentrada la orina, es por eso que está oscura. ya. Muy bien, yo creo que es una explicación bastante, una explicación bastante clara de lo que de lo que tú me dices, ¿no es cierto? Una explicación puede ser la orina oscura, orina concentrada, ¿no? Entonces, esto para que tengan ustedes un poco más de cuidado, ¿no? Una orina oscura, pues no te dice mayor cosa. Una explicación puede ser la que tú dices, muy bien. Un paciente que tiene una alteración de los líquidos corporales, ¿no es cierto? Obviamente el riñón va a tener que eliminar una orina concentrada, y por supuesto la orina concentrada es una orina relativamente oscura, ¿no es cierto? Pero la orina concentrada o orina oscura también puede ser, pues, una orina con un contenido diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, no solamente basta a veces la información del paciente, sino inclusive uno ver, ¿no? Ver qué tipo de alteración tiene el paciente realmente, qué tipo de oscura es. ¿Es oscura, oscura, o simplemente el amarillo oscuro, o es de repente un rojo oscuro? No sé, ¿no es cierto? ¿No? Y en su defecto, ¿no es cierto? Esto te obligaría, pues, obviamente, a pedir dentro de los exámenes básicos, pedir, pues, obviamente, un básico de orina, ¿no es cierto? Si no puedes determinar y tienes laboratorio a la mano, por supuesto, pedís un examen simple de orina para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, y te dicen que la orina está realmente rojo oscuro, yo sé, ya la cosa cambia definitivamente. Lo que tú dices me parece muy bien la explicación, pero por supuesto, pensando en las otras alternativas, ¿no? En las otras alternativas, ¿no? Muy bien. Y la otra explicación o el otro dato que tú has resaltado muy bien es la disminución del volumen de orina, ¿no? Este dato de disminución del volumen de orina también es un dato un poco vago, ¿no te parece, Paola? ¿No es cierto? Ideal sería que te digan a ustedes por tratar de precisar el volumen urinario realmente del paciente, para decir si este paciente se encuentra, pues, con un volumen urinario normal, ¿no es cierto? O el paciente se encuentra, pues, en el rango de lo que hemos ya mencionado, el paciente se encuentra en el rango de una oliguria o se encuentra en el rango de una oligoanuria o una anuria en última instancia, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Tienen ustedes esta historia clínica bastante sucinta, obviamente mueve a una serie de datos, ¿no?, que son necesarios conocer, ¿no? Muy bien. Entonces, este paciente, pero en el contexto, a ver, del paciente, ya salimos un poco del tema de las manifestaciones renales, pero ¿cuál es el cuadro clínico de fondo? A ver, Paola, Paola ya manifestó. Eh, Pierina, Pierina Ponce. Pierina, 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 no estaba mal el micro. A ver, Renato Regal, Renato, Renato, ¿me escuchas? Tiene problemas con... A ver, Stephanie Pérez. Pérez. También. ¿Qué pasa? No quieren hablar. A ver, Valerie. Dari, vente.
Sí, doctor. Bueno, Valerie, muy bien. A ver, ¿qué te parece el cuadro de fondo? Ya hemos, obviamente, hablado de dos puntos fundamentales para orientar. Hemos hablado de un sujeto joven sin antecedentes importantes, ¿no es cierto? Segundo, hemos hablado de un paciente que a tus colegas y a todos nos llama la atención, ¿no? Alteraciones en la orina, ¿no? Dos fenómenos que hemos visto, que el paciente tiene alteración del volumen urinario y tiene alteraciones en el aspecto físico de la orina, ¿no? Que como ya manifesté son obviamente un poco vagas porque no informan de manera adecuada y se presta a una serie de interpretaciones que ya las vimos, ¿no? Pero todo este cuadro clínico se está originando en el contexto de una enfermedad de fondo. ¿Cuál es la enfermedad de fondo? O toda la situación que desencadena este problema, aparentemente, de acuerdo a la correlación de la historia que se presenta. ¿Entendiste la pregunta, Valerie? No, doctor. Ya. Lee la historia clínica y te vas a dar cuenta, hijo. ¿Qué dice? Lee el correlato. Paciente que hace 5 días, mientras se hallaba derrumbando un muro de adobe, Un poco más fuerte, no te se- escucho bien. paciente que hace 5 días, mientras se hallaba derrumbando un muro de adobe, se desprende la pared y le cae un bloque que le atricciona la cadera y todo el miembro inferior izquierdo. Es atendido en urgencias, se le dio gran edema de cadera y miembros inferiores, recibe transfusiones y en los días siguientes, al notar la presencia de orinas oscuras y Ya, disminución espérate. de su Hay nomás, volumen. hay nomás, porque ya la orina lo discutimos. Entonces, ¿cuál es el cuadro de fondo que, de acuerdo a la historia, está motivando esto? Es un accidente traumático, ¿te das cuenta? Entonces, yo nuevamente les pido, por favor, si ustedes no entienden algunos datos, ¿no? Por favor, manifiesten, ¿no? Es una atricción, ¿no? Fricción es una compresión severa de lo que llama de alguna estructura, ¿no es cierto? Esta atricción, ¿no? Severa, miren, le cae un muro a este paciente en la cadera, ¿no? La cadera, pues, es un área bastante, más extensa, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué ocurre? Como consecuencia de esto, pues el paciente tiene obviamente un edema bastante severo, marcado, ¿no es cierto? ¿No? Y por supuesto esto da la impresión por la secuencia, que es el origen del cuadro renal que presenta el paciente, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, este paciente que recibe como terapéutica cuando lo ve en urgencias, pues transfusión. ¿Por qué piensa que le han dado transfusión? Que llama, a ver, Valerie. Ha perdido sangre. Ha perdido sangre, probablemente, ¿no? Pero no hay evidencia de sangrado. ¿Tú has visto que hay evidencia de sangrado? No hay, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en la fricción, y especialmente de estructuras así grandes como ocurre en la cadera. Entonces no es necesario ver una hemorragia externa. Acá no les dice que el paciente ha tenido una herida y ha sangrado en tal o cual cantidad, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Entonces les dice a ustedes que el paciente tiene un traumatismo severo de cadera y el paciente hace obviamente un aumento de volumen bastante notorio, ¿no? Y por supuesto, yo creo que el razonamiento lógico es de que un paciente que tiene una atricción, que le cae un muro en la cadera, obviamente pues lo que se produce es un hematoma, ¿no? Intramuscular, un hematoma dentro que está contenido dentro de la cadera. Esa cadera seguramente pues está como una esponja lleno de sangre. Por supuesto que no hay apertura externa y por eso, ¿no? Y eso explica por qué en emergencia le encuentran a este paciente, seguramente le hacen algunas pruebas y le encuentran obviamente, pues seguramente alteraciones, no sé, eso todavía no hemos visto, pero seguramente le encuentran una alteración de repente hemodinámica y por supuesto le encontrarán seguramente una hemoglobina bastante baja, ¿no? Que les obliga al paciente a realizarle una transfusión sanguínea, ¿no es cierto? ¿No? En la fricción, no se olviden ustedes, la fricción es una lesión por compresión severa de una estructura del organismo, en este caso la cadera, y por supuesto, como en toda
mecanismo así, mecánico intenso, obviamente hay ruptura de vasos y por supuesto la sangre sale del torrente sanguíneo. Entonces el paciente sale al intersticio y por supuesto la extremidad está bastante aumentada de volumen, ¿no?, embebida de sangre, ¿no?, y obviamente que le va a producir esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, recuerden ustedes que la fricción, obviamente, que compromete el músculo, pues obviamente va a producir ruptura de fibras musculares. ¿Y qué les dijimos a ustedes, obviamente, de la composición básica que tienen los músculos? El músculo tiene proteínas, ¿no es cierto? Tiene creatinina, ya acabo de decir que el paciente tiene la depuración de creatinina. Cuando hablamos, dijimos que la fuente de creatinina es el catabolismo muscular, ¿no es cierto? La cantidad de fibras musculares que uno, o del músculo que uno cataboliza diariamente, ¿no es cierto? Pero en este caso, como hay ruptura de fibras, obviamente, pues hay una tremenda, obviamente, salida de proteínas musculares, ¿no es cierto? Y dentro de las proteínas musculares, obviamente, también hay otros, ¿no es cierto?, elementos importantes como semejantes a la hemoglobina, ¿no es cierto?, ¿no?, que tiene también núcleo M, que es la mioglobina, ¿no es cierto?, la mioglobina, ¿no? Entonces, la mioglobina es un pigmento, ¿no es cierto?, que semejante a la que puede tranquilamente eliminarse obviamente, por vía urinaria, ¿no es cierto?, y ser responsable, obviamente, de esta coloración oscura, ¿no? ¿Cómo se llama la coloración oscura? Así es, ¿no, Annalyn? Perfecto. Eso puede explicar. Se llama mioglobinuria. Mioglobinuria. De repente este paciente tiene pues una mioglobinuria. Y la mioglobinuria, al igualito que la hemoglobina que vivimos en el paciente que tenía picadura, ¿no? Picadura de araña, ¿no es cierto? Cuando los pigmentos se producen de manera bastante alta, entonces obviamente pueden sobrepasar la capacidad de saturación y pueden precipitar y pueden originar entonces obstrucciones tubulares, tubulopatías. Recuerden el caso que presentamos, ¿no es cierto? Estos pacientes pueden hacer necrosis tubular aguda por precipitación de pigmentos. Esos pigmentos pueden ser endógenos, como ocurre precisamente con la hemoglobinuria, o en este caso, estoy presumiendo, ¿no?, como consecuencia de la mioglobinuria, ¿no? Y esto de repente la orina definitivamente tiene puede ser explicado bajo esta característica. Entonces este paciente, obviamente que tiene una fricción severa de elementos, probablemente hay elevación de pigmentos, no solamente había de hemoglobina, por lo que la misma hemoglobina también se va obviamente a metabolizar y por supuesto va a generar una serie de compuestos que ustedes conocen, el metabolismo de la hemoglobina, pero también existe la posibilidad de que este paciente esté haciendo una mioglobinuria por ruptura extrema y bastante severa de músculos a nivel de la cadera. Entonces, varios componentes se suman acá para poder explicar que el paciente puede tener de repente una alteración de la función renal si nosotros le damos importancia a esta disminución del volumen urinario, ¿no? El paciente probablemente está en oliguria y no sería raro que este paciente tenga pues algunos datos de insuficiencia renal, o si no los tiene, el paciente lo va a hacer, lo va a tener. Entonces, esto es importantísimo que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ese es el contexto de este paciente. Un paciente que tiene un cuadro agudo, ¿no?, patológicos, que tiene una fricción severa de cadera, ¿no es cierto? Y esta fricción severa de cadera probablemente le está produciendo dos situaciones. Uno de ellos, obviamente, el desplazamiento de sangre al intersticio, que puede darle problemas hemodinámicos, no sabemos cómo está la presión ni nada por el estilo. Segundo, el producto del catabolismo de esta salida de sangre en el intersticio, que va a originar una carga tremenda de una serie de degradación. Y tercero, la posibilidad de que este paciente pues esté haciendo obviamente una elevación de la mioglobina, ¿no? Por supuesto, la mioglobina puede producir precipitación, como se ha mencionado, en los túbulos renales y ser otra explicación. Este paciente tiene como tres causas que pueden prácticamente explicar la alteración de la función renal si es que lo tiene, ¿no? Entonces, esa es la situación. Vieron ustedes una historia aparentemente pequeña, sencilla, se mueve pues a un debate bastante interesante cuando ponemos atención
¿no es cierto?, en todos los datos. A ver, Alessandra Rosario. Sí, Alessandra, doctor. bien, ¿Me escucha? Alessandra, por favor, el examen físico. Sí. A ver, presión arterial 150-80, pulso 85 por minuto, respiración 27 por minuto y temperatura 38.5. Aparente regular, estado general lúcido, orientado, febril, mucosas ligeramente secas, nutrido. Músculo inferior, gran aumento de volumen de todo Miembro el superior. miembro. Gran aumento de volumen de todo el miembro hasta la cadera, con extensa zona de equimosis, erosiones muy doloroso a la palpación, pulsos pedios y popliteos presentes. Aparato respiratorio, no ruidos agregados, polipnia con aumento de la amplitud respiratoria. Aparato cardiovascular, ritmos cardíacos rítmicos, taquicardia leve, soplo sistólico multiplicado 2 y 4, abdomen normal, puntos dolorosos negativos. Evolución, evaluado por traumatología, adicción de músculos inferiores, trazo de fisura en la cresta ilíaca izquierda. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, los datos del examen físico obviamente corroboran lo que probablemente nosotros ya hemos ido pensando, ¿no? Eso es lo que llama la utilidad de una anamnesis apropiada. Ya les he mencionado, cuando ustedes hacen una historia clínica, ¿no es cierto?, en los datos anamnésicos van recabando una serie de datos, ¿no?, y ustedes van pensando qué es lo que pueden encontrar en el examen físico, ¿no?, o corroborar con el dato de un examen físico lo que ustedes están pensando, imaginando, y eso ocurre con este paciente, ¿no es cierto?, ¿no? En relación, obviamente, a las funciones vitales, miren, para que no prolonguemos más el tiempo, ¿no es cierto?, este paciente tiene relativamente una presión arterial normal, inclusive ligeramente aumentada para su, ¿no?, para su edad, ¿no es cierto? Tendría una hipertensión de tipo sistólica, de tipo tiene 150 con 80. Presumimos que este paciente probablemente este control ha sido posterior seguramente a la transfusión y todo eso que le hayan hecho, porque no creo que un paciente que tenga esta presión, aún cuando el paciente tenga hemorragia, le hagan una transfusión, ¿no? Probablemente sea ya posterior, ¿no es cierto?, a la transfusión de este examen físico que le han hecho, ¿no? Otra manifestación, que el paciente no tiene alteraciones hemodinámicas, lo ven ustedes en el pulso, que está dentro del rango normal, ¿no es cierto?, 85, ¿no es cierto? Para que un paciente tenga, pues, alteraciones hemodinámicas, obviamente, los datos más notorios, ustedes van a ver, obviamente, es disminución de la presión arterial y aumento de la frecuencia, ¿no? Yo creo que ese dato es importante, pero no, obviamente no único, ni tampoco definitivo, porque un paciente puede hacer inclusive shock, saben ustedes, inclusive con presiones aparentemente normales, ¿no? Ustedes recuerdan que el síndrome de shock es un síndrome, entre ellos, obviamente, un dato importante es la presión, pero es un paciente con una presión a veces de 16, de 17, el paciente estaba en shock, ¿no es cierto?, ¿no? Pero el paciente acá, aparentemente, los datos hemodinámicos no aparecen. Tiene una frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia o una presión arterial dentro del rango normal. Lo que sí tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, este aumento de la frecuencia respiratoria hay que tener en cuenta. ¿Cómo podemos explicar? Obviamente, el aumento de la frecuencia respiratoria puede ser simplemente tensional, en un paciente obviamente con dolor, obviamente está hiperventilando. Puede ser obviamente explicado también sobre la masa del aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, ¿no? O puede ser explicado también desde otro punto de vista, de repente como un mecanismo de compensación de alguna alteración del medio interno que veremos más adelante, ¿no? Pero miren ustedes, cada dato que ustedes tienen, obviamente tiene que ser de alguna manera razonada para ver por qué motivos puede el paciente estar presentando esto, ¿no? Lo que ya les manifesté de la cadera, obviamente resalta en el examen físico. Entonces, obviamente ustedes como buenos semiólogos, entonces van ustedes a corroborar todo esto y ven ustedes que en los miembros de un miembro inferior,
los miembros inferiores, existe un aumento del volumen de la cadera, ¿no? Bastante intenso, que compromete todo el miembro, ¿no es cierto? Extensas zonas de equimosis, erosiones muy dolorosas en la palpación, felizmente los pulsos tibios y presentes, ¿no? Entonces, obviamente, acá hay una trasvasación de sangre a la cadera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos ido pensando ya con la anamnesis, ¿no? En el aparato respiratorio felizmente no hay nada, pero llama la atención, obviamente, la polipnia, ¿no es cierto? Dice aumento de la amplitud respiratoria, ¿ya? Con una temperatura de 38, obviamente, podría haber aumento de la frecuencia, pero aumento de la amplitud respiratoria, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya seguramente ustedes se están imaginando en qué circunstancia un paciente puede tener aumento de la amplitud respiratoria, ¿no es cierto? El cardiovascular no hay que darle mucha importancia, ¿no es cierto? La presión está dentro del rango, inclusive hay una hipertensión sistólica, pero patología desde el punto de vista cardiovascular aparentemente no lo tiene. Un soplo sistólico multifocal grado 2/6, ¿ya? Por favor, esto tengan ustedes, familiarícense con esta información, ¿ya? Entonces, soplo sistólico multifocal grado 2/6, ¿no es cierto? Bueno, no tiene mayor trascendencia, me parece, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el abdomen no hay ninguna alteración y obviamente este paciente, pues como es lógico, tiene que ser evaluado de repente por otra especialidad como es traumatología. Mira, le encuentran aflicción de miembros inferiores y de fractura de cresta y lápiz izquierda, ¿no? Entonces, pero este paciente, aparte del problema traumatológico, está haciendo un problema del medio interno, está haciendo un problema, obviamente, ¿no?, de otras alteraciones que demandan la atención, obviamente, del internista, ¿no es cierto? ¿No? Durante su permanencia, a ver, Alessandra, del Rosario. Alessandra, Sí, doctor. lee la evolución, por favor. Ya. Evolución. Durante su permanencia se evidencia orinas oscuras, volumen urinario disminuido, edemas en miembros superiores y cara. Al tercer día es más notorio la disminución del volumen urinario. Se le observa polipneico, taquicárdico, con algunas extrasístoles. Sí, aquí, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Miren ustedes, acá obviamente es también un dato que el curso nos obliga, si ustedes estarían en el hospital, estarían haciendo seguimiento a su paciente, ¿no? El seguimiento de los pacientes dentro de la hospital, ¿no? ¿Qué llama la atención de la evolución? Porque en la evolución hay que ir, por eso uno tiene que tener un bastante, claro, el cuadro clínico de ingreso. Obviamente, una vez que ingresa el paciente, uno utiliza medidas no solamente diagnósticas, sino también medidas de tratamiento, terapéuticas. En consecuencia, la terapéutica tiene que evaluar, tiene que ver cómo estamos yendo, ¿no? Y eso es la evolución. ¿Qué notas tú en esta evolución de este paciente? Sí, bueno, pues, lo que a mí más me llama la atención aquí es que presenta edemas de miembros superiores y cara. Ajá, muy bien, se agrega, ¿no? Eso no estaba en la enfermedad actual, se agrega un edema de miembros superiores y de cara, ¿no? Sí, doctor. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué te sugiere eso, Gemma? Muy bien, Pierina dice persistencia de la oliguria. Entonces, acá, obviamente, en la evolución, por supuesto, acá ya no podemos estar con volumen disminuido, volumen aumentado. Acá ya debe ser, y eso es obligación de ustedes, obligación, si ustedes van a ser internos, es obligación. Obviamente la enfermera nos ayuda, ¿no? Pero ¿a quién le interesa todo esto? Es a nosotros, ¿no es cierto? Pues acá ya no podemos hablar de volumen disminuido, tenemos que hablar ya de volumen tal, ¿no? 400, 500, 600, 800 en 24 horas. Ese es lo que llama valoración, reporte de un paciente, y ustedes en su tendrán que ir escribiendo y viendo el volumen urinario. Acá ya no se puede estar con volumen urinario disminuido, ¿ya? Acá tenemos que hablar ya en centímetros cúbicos, definitivamente, ¿correcto? Y la otra situación, obviamente, que es notorio, el edema de miembros superiores y cara. ¿Qué te sugiere eso, Goyama? Edema de miembros superiores y cara. Alessandra. Alessandra, ¿qué es el edema? Es cuando
Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Edema. Ya, edema es cuando hay hinchazón, y aquí dice que hay muestra hinchazón en la cara y en miembros superiores. ¿Por presencia de qué? ¿Por qué se hincha? Es aumento del volumen, llama de agua, el intersticio, ese es el edema. Ya hemos hablado bastante de edema, ¿no es cierto? Y tiene una localización interesante, pues el edema, en una zona que este paciente no ha sido traumatizado, ¿no es cierto? Edema cara, y esto puede estar en relación de repente inclusive con con esta hipertensión sistólica que está haciendo este paciente. Este paciente está haciendo un edema, ¿no es cierto? Cuando estás frente a edema y ves un edema localizado en la cara, en los miembros superiores, ¿qué te sugiere? ¿Qué órgano puede estar siendo responsable del edema facial? ¿Será un edema renal? ¿Será un edema renal? ¿Será un edema cardiovascular? ¿Será un edema cirrótico? Cuando compromete la cara. Alessandra. Ya, esto para que revisen ustedes nuevamente. Acuérdense ustedes que de los edemas, los más importantes que van a encontrar ustedes, los edemas obviamente renales versus los edemas de tipo cardiovascular. Los edemas cardiovasculares comprometen la parte baja, ¿no? Y en este paciente ni hablar, pues no vamos a pensar en eso, ¿no es cierto? Y segundo, los edemas característicos de la alteración de la función renal son edemas faciales. Acuérdate, inclusive, hay unas facies, ¿no?, que se presentan en el paciente renal, ¿no es cierto?, con edema característico, ¿no? Esa fase se llama facies abotagada, inclusive cuando está relacionado con una cantidad de pérdida de proteínas se llama facies fibrótica, ¿no?, del síndrome fibrótico, ¿no? Entonces el paciente probablemente está haciendo pues un mal manejo, tiene oliguria, está haciendo un mal manejo pues de los volúmenes urinarios, o está haciendo un mal manejo ¿no?, del equilibrio hídrico de este paciente, está reteniendo líquidos probablemente. Eso de alguna manera me puede explicar esta hipertensión sistólica, ¿no? Acuérdense ustedes, la presión arterial es flujo por resistencia, y el flujo obviamente tiene que ver con el volumen intravascular, ¿no? Y esta localización obviamente habla de la posibilidad de que el paciente está haciendo una retención de líquidos, ¿no? Y eso está explicado obviamente por la oliguria, que es más intensa. Estas orinas oscuras se mantienen, o sea, no es una orina pues obviamente simplemente cargada, si se quiere, ¿no? Parece tener otro componente que no se manifiesta ahí, ¿no? Y de hecho, si tú ves la evolución, al tercer día dice que es más notorio todavía la disminución del volumen urinario. No sé si este paciente llega a la anuria, ¿no es cierto? ¿Con qué Alexandra diría que el paciente está anúrico? Alessandra. Sí, doctor, ¿podría por favor repetir la pregunta? ¿Con cuánto de volumen urinario dirías que el paciente está anúrico? ¿Cuándo se habla de anuria? Cuando la orina puede ser es menos de 400. No, menos de Ah, 400. no, era menos de 100, menos de 100. Algunos dicen menos de 100. Eso, por favor, corroboran con esto, porque uno lo libra 200, otro menos de 100, ¿ya? Entonces, obviamente, este paciente, obviamente no sabemos, probablemente esté anúrico, ¿no es cierto? Esto es importante porque si van a ustedes a utilizar alguna medida de tratamiento, entonces tienen que regular pues la cantidad de líquido que va a ingresar con este paciente, ¿no? Miren ustedes, este tiene una traducción tremenda para el manejo inclusive de este paciente, ¿no? La volumen urinario está más alterado al tercer día, ¿no es cierto? El paciente presenta taquicardia y comienza a presentar, ¿no?, extrasístoles, ¿no? Extrasístole es una contracción anómala en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, en un sujeto joven llama la atención. Pues. Si fuera bueno, uno puede pensar, ¿no es cierto? Una extrasístole aislada no llama la atención, pero este paciente está presentando extrasístoles siendo un sujeto joven. En el contexto de un cuadro, miren ustedes cómo puede agregarse algunas manifestaciones, obviamente como consecuencia de alteraciones de la función renal, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Álvaro Chaparro.
Sí, doctor. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Ya, Lee, por favor, laboratorio. ya. En el día 1 presentó hemoglobina de 10.3, el hematocrito en 30%, leucocitos 12.000 y neutrófilos 79%. Urea Sigue, sigue. 150 miligramos por decilitro, creatinina de 2.8 miligramos por decilitro, y con el AGA se presentó el pH en 7.35, la presión arterial de oxígeno en 92, presión arterial de CO2 35 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno al 98% y bicarbonato a 28 mil equivalentes por litro. El sodio a 145 mil equivalentes por litro, potasio 5.8 mil equivalentes por litro, cloro 119 mil equivalentes por Muy litro. bien. Ya. Gracias, Álvaro. Gracias. Les voy a explicar porque yo entiendo que estos son datos nuevos para ustedes. Nuevos en el sentido que van a comenzar, pero esto ya lo conocen desde bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, el día primero, ¿no? Encuentran con una hemoglobina, obviamente, relativamente baja, 10.3, ¿no? Entonces, por supuesto, y encuentran una leucocitosis. Vamos a dejar eso de lado, vamos transitoriamente, pero cuando evaluamos precisamente la función renal, les he mencionado, ¿no es cierto? Tiene acá urea 150 miligramos y de ellos, fundamentalmente la creatinina, que es el reflejo de la función renal, está en 2.8. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes ya nosotros podemos catalogar a este paciente ya con toda, ¿cómo se llama? Con toda certeza de que este paciente está haciendo una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda. Y de acuerdo a la clasificación Rifle, que tiene ya 2.8, este ya está con una lesión renal, definitivamente ya. ¿No es cierto? Ahora, en el contexto de este paciente con falla renal aguda, ya en el día 1, ¿no? Tenemos una gasometría, ¿no? Que nos indica que el pH, recuerden ustedes, el pH es entre 7.35 y 7.45, o sea, el pH está todavía normal. Por supuesto, la presión de oxígeno y de anhídrido carbónico, la presión de oxígeno fundamentalmente está normal, y la presión de anhídrido carbónico está relativamente o discretamente está disminuyendo, ¿no es cierto? Acuérdense que la presión de anhídrido carbónico es de 40, más o menos, ¿no es cierto? En promedio, trata 35, ¿no? Entonces, algo está ocurriendo ya con este paciente, ¿no? Entonces, pero no es nada respiratorio porque miren ustedes, la presión de oxígeno está normal, ¿no? La saturación igual 98. Otro dato importante que también de ustedes es el bicarbonato, ¿no? El valor de bicarbonato es aproximadamente 25, 27 mil equivalentes litro. Entonces está más o menos dentro del rango, ¿no es cierto?, ya superior. Entonces acá está en valores ya de rango superior, normal todavía, tanto el bicarbonato como el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Muy bien. En cuanto a los electrolitos, ¿no? Recuerden ustedes, el sodio normalmente es de 140 a 145, no hay mayor variación, ¿no es cierto? Acá, en cambio el potasio, que es de 3.5 a 5.5, ya hay una pequeña elevación, ¿correcto? El cloro se mantiene normal. Muy bien, el potasio está aumentado, por supuesto, definitivamente, Alison, estamos completamente de acuerdo. Entonces vamos a seguir haciendo el seguimiento. El día 3, a ver, Alison, tú misma el día 3, ¿qué te parece el laboratorio? A ver, lee el laboratorio del día 3. Ya. Hemoglobina 9, hematocrito 27%, leucocitos 15.000, no, perdón, sí, está bien, 15.000, urea 200 miligramos, creatinina 5.2, AGA, pH 7.25, presión arterial de oxígeno 95, presión arterial de dióxido de carbono 30, bicarbonato 20 mil equivalentes por litro, sodio 135 mil equivalentes, potasio 6.2 y cloro 110. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué nos llama la atención acá? En cuanto al hemograma, obviamente, miren ustedes cómo la hemoglobina va descendiendo, ¿no? Va descendiendo la hemoglobina. Habla, pues, el paciente que ha tenido, pues, un problema de tipo, un hematoma extenso de la cadera, ¿no?
Pero al margen de eso, y de este aumento de los leucocitos que no hay que dejar de mencionar, ¿cierto? Probablemente se dé por el problema inflamatorio, no creo que sea problema infeccioso, pero hay que tener en cuenta de repente un problema infeccioso por medio. Pero miren la urea, ¿qué te parece la urea? Se llama Alison. En comparación con la anterior, está aumentando. Miren ustedes cómo la creatinina se eleva de 2.8, se eleva a 5.2. Entonces, este paciente, miren ustedes, y así se hace. Miren ustedes, cuando tengo un paciente, tiene que valorar bioquímicamente, tienen que valorarlo a veces inclusive diario para ver la intensidad, ¿no? O la velocidad de elevación de compromiso de la función renal, ¿no? ¿Qué te parece en cuanto al examen de gases arteriales? Alison. Sí, el pH estaría disminuido. Muy bien, entonces estaría en una A, el pH Así de, te sirve para decir si el paciente está normal, está en una alcalemia o está en una acidemia. ¿Qué dices tú? acidemia. Acidemia, por supuesto, no es Sí, alcalemia, en acidemia. acidemia, ¿no? El pH es 7.35, ¿no? 7.45. Entonces, este paciente obviamente está bajando el pH, está entrando dentro de la acidemia. Miren ustedes, la presión de oxígeno obviamente no hay problemas, esto no es problema pulmonar ni nada por el estilo, el oxígeno está normal, y la presión de anhídrido carbónico está a 30. Miren lo que estuvo en anhídrido carbónico en 35, ahora está en 30. Acá, ¿qué está haciendo? Está haciendo, el pulmón está tratando de compensar, y el otro elemento, muy bien, ahí su colega manifestó, el bicarbonato. El bicarbonato ya bajó definitivamente. Entonces estamos frente a una acidosis de tipo metabólica. Metabólica. Es una acidosis de tipo metabólica, ¿no es cierto? Acá el pulmón está tratando de compensar disminuyendo la presión arterial de anhídrido carbónico, que está en 30, ¿no es cierto? Y muy bien, Paola, y obviamente de los electrolitos que nos preocupaba, miren ustedes cómo el sodio se mantiene y el cloro también se mantiene, pero el paciente comienza a tener notoriamente un incremento ya del potasio, está en 6.2 mil equivalentes, ¿no es cierto? El día 5, para ya no ir, como encima, alargando más las cosas, ya pues obviamente la acidosis es tremendamente severa, el paciente está en pH 7.15, ¿no es cierto? Nuevamente, como explicación de que el pulmón no tiene nada que hacer acá, la presión arterial de oxígeno es normal, ¿no es cierto? Pero fíjense, la alteración, obviamente, los valores de la presión anhídrido carbónico está disminuido, obviamente, con un mecanismo de compensación. Y el bicarbonato, pues obviamente ya cae a un valor bastante llamativo y peligroso, que es de 10.000 equivalentes. Y el potasio, miren ustedes, el potasio está tremendamente incrementado, ¿no? Miren ustedes, esto es importante, pues obviamente, de la parte de la falla renal. Entonces, falla renal, ya hemos hecho el diagnóstico, pero cuando analicemos las repercusiones de la alteración de la función renal, entonces ahí obviamente tenemos que analizar, ¿no? Así que vamos a manejar. Vamos a manejar la función renal, obviamente, y vamos a tratar de evitar que obviamente, potasio siga subiendo, ¿no es cierto? Y hay que alterar, hoy hay que manejar también, obviamente, la alteración ácido-base que presenta este paciente, ¿no? Muy bien. ¿Qué molestias son las más llamativas de la historia clínica? Miren, si ustedes hacen el razonamiento que estamos haciendo, es fácilmente se desprenden los diagnósticos que estamos teniendo con este paciente. ¿Qué tenemos? Un síndrome de aplastamiento muscular, ya saben qué es. Un paciente con una insuficiencia renal aguda oligúrica, acuérdense ustedes esto, hay insuficiencia renal no oligúrica, en este caso definitivamente el paciente está oligúrica, tiene una acidosis metabólica y tiene una hiperpotasemia. Ese es el problema que tiene este paciente. Entonces, lógicamente, hay que manejar todos ellos, ¿no es cierto? Y lo fundamental, en este caso, vamos a orientarnos, obviamente, hacia el problema del potasio. Yo no sé qué me pasó acá, ¿no es cierto? Vamos a, ¿no? El potasio, en este caso, hay un incremento de lo que se llama de
del potasio, entonces hay que ver cuál es el mecanismo del tema de la hipercalé. Entonces, para lo cual hay que saber, pues, cómo maneja el potasio. Entonces, hay dos situaciones, ¿no es cierto? Nosotros, así como hablamos de balance de agua, nosotros podemos hablar de balance de potasio, podemos hablar de balance de sodio. Entonces, hay mecanismos para mantener el rango de potasio dentro de un margen bastante estrecho, 3.5 a 5.5. Entonces, eso obviamente está en relación con la cantidad que se excreta y con la cantidad que se ingiere, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el elemento que va, el órgano que va a encargarse de mantener esta constancia es obviamente ese riñón, ¿no es cierto? Por supuesto, este riñón va a manejar hasta cierto punto. Si el ingreso sobrepasa la capacidad de regulación, obviamente puede haber un aumento, ¿cierto? O si la excreción de potasio está incrementada o la pérdida de potasio incrementada, también va a haber una alteración. Entonces, acá no solamente vamos a ver una hiperpotasemia como tiene el paciente, sino también podemos de alguna manera entender cómo puede producirse más bien las dos alteraciones, una hipopotasemia. Ambas situaciones son completamente, pues, el tema peligrosas y hay que saber manejarlas, obviamente, y para manejarlas hay que entender el mecanismo, ¿no es cierto? ¿No? Recuerden ustedes acá que el potasio, obviamente, pues es el catión más importante del intracelular. El 98% del potasio está entre las células, ¿no es cierto? Y solamente el 2% del potasio está en el extracelular. Pero, miren ustedes, aún teniendo esta concentración intensa, lo que nosotros medimos es el potasio extracelular. Y esto es lo que interviene en la fisiología de la transmisión neuromuscular y la contracción muscular, ¿no es cierto? ¿No? Porque nosotros medimos el potasio plasmático, no medimos el potasio intracelular. Pero este potasio obviamente está en constante movimiento, ¿no es cierto? De tal manera, ¿no?, que el potasio funcional es el que nosotros determinamos, ¿no es cierto? Y es en el líquido extracelular, ¿no? Entonces, miren ustedes, normalmente debe haber un equilibrio bastante preciso. Lo que se ingiere, obviamente, debe eliminarse. ¿Y esto por qué? Porque no hay, pues, obviamente, mayor, ¿no?, destrucción o carga endógena del potasio en una persona normal, ¿sí? Entonces, obviamente, la cantidad de potasio que se pierde es muy pequeñita y fácilmente se compensa con lo que uno ingiere y más o menos, toda la cantidad que uno ingiere lo excreta, porque no hay mayor pérdida de potasio en condiciones fisiológicas normales, ¿no? Muy bien. Estos son los mecanismos de regulación del potasio. El potasio se regula, ¿cierto? Tres mecanismos, precisamente los tres mecanismos que hemos mencionado, ¿no?, de la función de la nefrona. Uno de ellos, la filtración glomerular, ¿no es cierto? El potasio se filtra, ¿no es cierto?, al igual, y tiene la misma, obviamente, concentración plasmática, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, en el ultrafiltrado se va a encontrar la misma concentración, ¿no? Y en el día se filtra aproximadamente en una persona normal 756.000 equivalentes diarios, ¿no? De ahí, obviamente, el potasio va a sufrir una serie de transformaciones a lo largo de los túbulos, ¿no es cierto?, ¿no?, para que al final se excrete, ¿no es cierto?, lo que no se necesita, ¿cierto? Entonces hay obviamente a la filtración se agrega la reabsorción tubular, ¿no?, en un gran porcentaje, prácticamente 65 a 70% se absorbe en el tubo contorneado proximal, ¿no es cierto?, un 25% en el asa Hegle, ¿no? Si ustedes suman eso, prácticamente el 90%, ¿no es cierto?, se absorbe en el túbulo corneo proximal y en el asa de Henle, ¿no es cierto? Y en el túbulo contorneado distal, obviamente, hay una regulación fina, ¿no es cierto?, ¿no?, de doble manera. Ellos, obviamente, en el túbulo contorneado distal, a través de la aldosterona, y la regulación final está en el túbulo colector, donde se va a producir, obviamente, la regulación final, ¿no es cierto?, del potasio. Miren ustedes todas estas alteraciones o todos estos mecanismos de regulación. Bien. Pero cuando estamos frente a una elevación, obviamente, del potasio, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que no necesariamente el potasio puede estar, pues, elevado, ¿no es cierto?, por incremento del potasio corporal total, sino simplemente puede haber una alteración en relación con la distribución.
Ya les he mencionado que el potasio está intercambiándose con el extra y el intracelular. Entonces hay algunas situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales solamente va a haber un desplazamiento. Entonces, obviamente, si hay un desplazamiento, el potasio corporal total va a estar normal. Eso ocurre cuando hay alteraciones ácido-básicas, ¿correcto? En la acidosis, miren ustedes, en la acidosis de cualquier naturaleza, el potasio sale del intracelular al extracelular. Y por supuesto, el hidrogeno ingresa a la célula, ¿correcto? Entonces, no llama la atención que un paciente que tenga acidosis puede tener, obviamente, aumento del potasio simplemente por desplazamiento. En este caso, ustedes hacemos la medida del potasio corporal total, no va a haber alteración, porque solamente hay desplazamiento. Y lo contrario ocurre, obviamente, en la alcalosis. En la alcalosis, el potasio ingresa dentro de la célula. Miren ustedes, entonces, es un elemento importantísimo cuando nosotros queremos manejar. Ya les he mencionado que los efectos del potasio están en relación con el potasio extracelular. Son los que están obviamente regulando la transmisión nerviosa, la contracción muscular. Y obviamente pueden originar problemas cardíacos severos, como arritmia, como tiene este paciente. Entonces, una forma de controlar el potasio extracelular es tratando de, obviamente, de alcalinizar. Si yo alcalinizo, ¿no es cierto?, alcalinizo el extracelular, yo voy a forzar el pasaje del potasio dentro de la célula, ¿correcto? ¿No? Entonces, miren ustedes, entonces, cuando uno valora, ¿no?, las variaciones del potasio, lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿no?, si el potasio está incrementado. ¿Hay un desplazamiento del potasio intracelular al extracelular? ¿Cierto? Eso ocurre en la acidosis, ¿no es cierto? Si estoy frente a una hipocalemia, el paciente tiene una alcalosis que está forzando la entrada de potasio dentro de la célula, ¿no? Ese es el otro razonamiento que tienen que hacer, ¿no es cierto? Pero hay otros factores que distribuyen, pues, que intervienen en la redistribución de potasio, ¿correcto? Esos factores están acá, ¿no es cierto? Miren ustedes, la insulina, los beta agonistas, la alcalosis y los antagonistas alfa determinan el pasaje del potasio del extracelular al intracelular. Por deducción, otra medida que nosotros utilizamos cuando estamos frente a hipercalemia, sabiendo que el potasio extracelular es el dañino, nosotros forzamos la entrada de potasio a la célula y lo hacemos utilizando insulina, porque ya sabemos que la insulina, ¿no?, transfiere la glucosa unida a un potasio adentro de la célula, ¿no es cierto? Igual ocurre con los beta-agonistas, ¿no? Podemos darle el tema de nebulizaciones de beta-agonistas, ¿no es cierto? Y también van a ver ustedes que, más bien, cuando hay acidosis ocurre lo contrario. Y obviamente, si el beta-agonista produce ingreso, el beta-bloqueo va a producir salida, ¿no? Entonces, estos desplazamientos es necesario tener en cuenta cuando nosotros valoramos entonces los niveles de potasio. Acá nuevamente los factores que estimulan o que desplazan el potasio del líquido extracelular al líquido intracelular. Meten potasio a las células, insulina, aldosterona, estimulantes beta, adrenérgicos y la alcalosis. Sacan potasio al extracelular, deficiencia de insulina, deficiencia de aldosterona, bloqueo beta-adrenérgico, acidosis, lisis celular, en el caso del paciente, ejercicio extenuante, ¿no?, y aumento de la osmolaridad extracelular. Pero de acá, recuerden ustedes lo más importante que pueden preguntarles a ustedes. En la acidosis, el potasio sale al extracelular. En la alcalosis, el potasio entra a la célula, ¿correcto? Yo creo que eso guárdense ustedes en la cabeza. Esto solamente para que vean ustedes el manejo del potasio y las diversas partes del túbulo. Ya hemos mencionado que en el túbulo proximal, ¿no?, se reabsorbe prácticamente el 70-75% del potasio. Igual ocurre en el asa de Henle, ¿no es cierto? Obviamente el 25% restante se reabsorbe, ¿no es cierto? No vamos a pasar esto. En el tubo contorneado distal, por efecto de la aldosterona, igualmente hay otro manejo, obviamente, del sodio y potasio. Recuerden ustedes que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, ¿no es cierto? Y finalmente, en el tubo colector, ¿no es cierto?,
en la parte distal del tubo contaminado distal y en el colector, obviamente se produce el que llaman el equilibrio definitivo, ¿no es cierto?, del potasio basado en la eliminación con hidrogeniones y con sodio, ¿no es cierto? Este es el resumen para que no se confundan. En el tubo contaminado proximal se reabsorbe 70-85 del potasio filtrado. En el asa de Henle se reabsorbe mediante este cotransportador potasio 25% adicional. Contaminado distal interviene la aldosterona e intercambio sodio por potasio. Y en el tubo colector, la eliminación de potasio está obviamente estimulada por la presencia de sodio a este nivel, el volumen y la excreción de hidrogeniones. Yo creo que esto, fíjense ustedes, para que tengan un resumen de esta. Que no lo es, definitivamente, ¿no? Si ustedes recuerdan esta final, yo creo que han avanzado bastante. Lo demás ya es una sección que voy a manifestar simplemente, ¿no es cierto?, para descartar, pues, que el riñón no tiene culpa a la elevación del potasio. Esto hay que hacer, ver cómo saber si el riñón retiene o secreta potasio. Para lo cual simplemente se hace, pues, una colección de orina, se determina la cantidad en 6 horas, se determina la cantidad de potasio eliminado en orina, ¿cierto? Y también obviamente se hace un dosaje de potasio sérico, ¿no? Y de esa manera se va a ver la cantidad de potasio que puede eliminar normalmente, si el riñón está eliminando normalmente. Hasta la explicación. Nosotros es, primeramente, el nivel de potasio. Requerimos conocer la excreción de potasio por la unidad de tiempo. Eso lo hacemos mediante, obviamente, la valoración que hemos mencionado. Tenemos que ver es no la concentración de potasio, sino la excreción. Por eso hay que expresarlo por litro, ¿no? Entonces, la excreción adecuada, ¿no?, en un paciente que tiene hipocalemia debe ser obviamente menor de 15 miliequivalentes. Eso significa que el riñón está manejando de manera apropiada el potasio. El potasio puede bajar por cualquier otra circunstancia. El paciente tiene vómitos, tiene diarreas, etcétera, etcétera, en caso de hipocalemia. En el caso de hipercalemia, si el riñón no tiene, obviamente, no tiene participación en hipercalemia, ¿no? Entonces, obviamente, el volumen de eliminación va a ser mayor, obviamente, al volumen de digesta, ¿no? Y, por supuesto, si la eliminación de potasio es adecuada, entonces deben valorarse las causas no renales, o sea, extrarrenales de variaciones del potasio, ¿no? Bueno, esto, para que fijen lo que les he mencionado, hay una situación que se llama fracción de excreción de potasio, ¿cierto? Solamente el 10 y 20% del potasio filtrado en la nefrona distal, ¿no? Y les he mencionado que es ahí donde se regula la concentración sérica de potasio, ¿no? Entonces en el potasio, entonces vamos a estar frente a dos cuadros potenciales, ¿no es cierto? Una situación en la cual el potasio va a estar disminuido, que no es el caso del paciente, por supuesto, ¿no? Entonces decimos que el paciente tiene hipocalemia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipocalemia, cuando la concentración del potasio está por debajo de 3.5 miliequivalentes litro. Y por supuesto, eso lo podemos catalogar en hipocalemia leve, moderada, severa, ¿no es cierto? De acuerdo a los valores que ustedes están teniendo acá, ¿cierto? ¿No? Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser variadas. Por supuesto, con reducciones menores no va a haber manifestaciones. Obviamente, la concentración de potasio sérico debe ser menor de 3.5, ¿no? Pero no necesariamente va a tener una expresión clínica, ¿no? Pasa asintomática hasta que cae, miren ustedes, a un valor de 2. Entonces, ya cuando cae definitivamente va a producir una alteración precisamente del potencial de membrana disminuido, ¿no? Entonces, tanto a nivel de las células musculares y la transmisión nerviosa, ¿no es cierto? Y este es el origen de las manifestaciones clínicas que van a ver ustedes.
¿Qué manifestaciones clínicas van a tener ustedes? Debilidad, ¿no? Como los potenciales de acción no se realizan de manera apropiada, el paciente inclusive puede tener parálisis, y es lo que se llama parálisis hipocalémica. Puede tener calambres, puede tetania, obviamente, arritmias, ¿no es cierto? Miren ustedes, tanto en el paciente hiper como hipo, ¿no? Tener en cuenta que participa en la transmisión que se llama neuromuscular, obviamente siente arritmias definitivamente, ¿no es cierto? Y por supuesto, las repercusiones que van a verse en el electrocardiograma. En un paciente con hipocalemia hay una pronunciación de la onda, aparece la llamada onda U, ¿no es cierto?, característica de la hipocalemia. Bueno, estas son las causas mediante las cuales un paciente puede tener, obviamente, una hipocalemia. Esto es un poco difícil, ¿no es cierto? Dieta baja en potasio es bien difícil. El potasio está metido en todas las células, tanto como se llama, vegetales como animales, ¿no es cierto? Salvo que el paciente no esté recibiendo alimentación, entonces le estamos suplantando la alimentación y obviamente no nos percatamos de los electrolitos, entonces en ese caso sí. Pero un paciente que ingiere una dieta, por más pobre que sea, es muy difícil que haya una disminución del potasio simplemente por una disminución de la ingesta. Esto sí es obviamente pertinente que ustedes recuerden. Les pueden presentar un cuadro clínico de un paciente que tiene diuréticos, que recibe diuréticos. Acuérdense, la mayor parte de pacientes se llama hipertensos. Dentro de su terapéutica tienen el pacientes obviamente diuréticos, ¿no es cierto? Pero también puede haber, obviamente, la acidosis tubular renal, puede producir pérdida de potasio, ¿no es cierto? Y el exceso de mineralocorticoides. Lo que sí van a tener ustedes de repente más notorio es la presencia de, obviamente, de pérdidas, ¿no?, notorias, como es en el vómito, la diarrea, ¿no es cierto?, la succión nasogástrica. Acuérdense que la composición química de estas, ¿no?, de estas secreciones tiene pues una buena concentración de potasio. Esto también es un poquito, como ya, no muy frecuente, aumento de la fijación intracelular, pérdida por sudoración, pérdida durante la diálisis, bueno, depresión de potasio sin hipocalemia. ¿Vale? Pero lo más importante que ustedes es obviamente las pérdidas de diuréticos, acidosis y las pérdidas con vómitos, diarreas y succión nasogástrica. Eso es lo que ustedes deben fijar. Lo demás, obviamente, son ya situaciones que pueden presentarse excepcionalmente, ¿no? Entonces, frente a una hipocalemia, primero hay que ver si el riñón es responsable o no. La caluresa es apropiada, obviamente hay que buscar las causas extrarenales. Ya hemos mencionado, de ellos, obviamente, las pérdidas extrarenales son las más importantes, ¿no? Y bueno, también se habla de una pseudo-hipocalemia, entonces que no la tengan ustedes, no se mortifican con eso, déjenlo de lado, ¿no es cierto? La hipocalemia con potasio corporal normal. ¿Qué significa esto? Que no hay pérdida ni ganancia, ¿no es cierto? Lo que ocurre es redistribución, y ya lo hemos mencionado, la redistribución, ¿no es cierto? ¿No? La hipocalemia, déjenlo claro, definitivamente. En la redistribución, ya hemos mencionado, catecolaminas, insulina, hipertiroidismo, ¿cierto? Esto va a producir, obviamente, desplazamiento, ¿no?, de el potasio al intracelular, y esto va a, obviamente, va a aparecer como el paciente tuviera una hipocalemia, pero solamente es por redistribución. En ese caso, el potasio corporal normal está dentro del rango normal, ¿no es cierto? Esto solamente porque recuerden ustedes los sitios de excreción del potasio y la regulación final del potasio en el tubo colector, ¿no es cierto? Nada más, ¿no es cierto? Y el otro elemento, que es lo que nosotros hemos presentado en este caso, ¿no es cierto?, es la hipercalemia, ¿no? Es obviamente cuando los valores séricos del potasio están en 5.2. En la hipocalemia no hay ningún problema, porque ustedes reponen el potasio y no hay ningún problema, le dan potasio al paciente y listo, ¿no? La hipercalemia es más difícil de manejar, porque generalmente esto está inmerso en un desorden renal, es parte del desorden renal, entonces, y como el riñón es el único que maneja el potasio, entonces no existe este órgano regulador, el potasio va a seguir subiendo, como su paciente trepa el potasio, y obviamente el potasio viene a usted, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderado, inclusive puede ser fatal, definitivamente, ¿no es cierto? Vieron ustedes, este paciente llegó prácticamente a 6, o pasó de 6.5, también una hipocalemia severa. Tranquilamente el paciente puede haber hecho en cualquier momento un paro que llama una arritmia cardíaca maligna y el paciente
fallecer y morir, ¿no es cierto? Entonces, este es lo que se llama las manifestaciones, ¿no?, de una hipercalemia cuando el potasio está mayor a 5.5, pueden ser asintomáticos hasta que sobrepasa, pues, los niveles de 6, ¿no?, que va a producir una despolarización celular y hay alteración del electrocardiograma, que también me salió, no sé, se superpuso, ¿no? Acá están las causas de hipercalemia, desplazamiento, ya mencionado, del intracelular al extracelular, ¿cierto?, por los mecanismos que ya hemos mencionado. La otra situación es el suministro aumentado es muy difícil. El intravenoso sí puede ser, pero obviamente lo es por un mal manejo, pues, ¿no? Entonces nosotros obviamente sabemos de qué fuentes de potasio tenemos, qué concentraciones tenemos, y tenemos la mano de laboratorio, o sea que obviamente no podemos sobrepasarnos, obviamente, la administración de potasio intravenoso, definitivamente, ¿no? Entonces, esto sí, obviamente hay que tener en cuenta, ¿no?, la acidosis metabólica, la deficiencia de insulina, entonces ya que hemos mencionado, que simplemente están produciendo desplazamiento del potasio del intracelular al extracelular. Pero de ellos lo más importante es, obviamente, no lo más importante, lo más riesgoso es de que el paciente esté, obviamente, en una insuficiencia renal. O sea, que tenga una hipercalemia por alteración de la función renal, que de hecho nos dice que la alteración de la función renal es sevísima, es bastante severa. Y como el riñón es el único que está interviniendo en la eliminación, entonces tenemos que buscar alternativas. Y acá no podemos, obviamente, hacer otra cosa más que ponerle al paciente en un riñón artificial, hacerle una diálisis, ¿no? Y paliar de repente algunos efectos fisiológicos a través de medicamentos, ¿no? Podemos forzar el ingreso de potasio hacia la célula, porque yo mencionaba el potasio dañino, es el potasio extracelular, entonces podemos forzar el pasaje de potasio dentro de la célula, o podemos impedir el efecto, ¿no?, del potasio, su efecto fisiológico. Una medida que utilizamos para contrarrestar los efectos adversos del potasio es el calcio. Entonces a los pacientes inclusive le damos gluconato de calcio, ¿no? Entonces, mediante podemos de alguna manera, obviamente, tener estos datos, ¿no? El catabolismo celular, mayor lísido, y miren en este caso del paciente que tiene un trauma severo, ¿no?, agentes citotóxicos, hemólisis masivas, hipopotamia, presencia de hipercalemia tan severa que puede llevar a la muerte, ¿no? Los bloqueantes, la cirugía cardíaca, bueno, circunstancias que no van a ver ustedes, ejercicios de alta demanda, la inducida por medicamentos, obviamente que también hay que tener en cuenta, pero que no son muy frecuentes, ¿cierto?, ¿no? Estas son las alteraciones electrocardiográficas, van a ver ustedes en el paciente que tiene hipercalemia. Hay pérdida de onda P, el QRS se ensancha y las T se hacen obviamente así pronunciadas y picudas. Esto, por favor, revisen con la literatura que les han dado en la parte teórica, porque les va a venir una pregunta de esto, les va a venir una pregunta. Las alteraciones electrocardiográficas, inclusive hay una correlación de los niveles de potasio con las alteraciones electrocardiográficas, ¿correcto? Acá están las alteraciones electrocardiográficas, miren ustedes cómo va variando, entre 3.5 y 0.5 todavía está normal, obviamente porque son los rangos normales. A partir de 5.5 ya la onda T se hace picuda, ¿no?, y simétrica, esa es la onda T, ¿no es cierto? Entre 6, obviamente, la onda T picuda y se hace más o menos del mismo tamaño casi del complejo R, ¿no es cierto? Y así sucesivamente se van alterando definitivamente, ¿no es cierto?, hasta el nivel 8, que prácticamente ya es incompatible con la vida, ocurre ese lado, ¿no es cierto?, y se continúa prácticamente con la onda T, ¿no es cierto?, y obviamente es simétrica no se demarca el segmento ST, ¿no? Estas son las alteraciones electrocardiográficas en un paciente que tiene hiperpotasemias. Las manifestaciones clínicas, obviamente, van a ser variadas, ¿no? Recuerden ustedes que la excitabilidad eléctrica de las células, obviamente, está regulada por los niveles de potasio. Entonces, los potasios deben estar dentro del rango normal. Entonces, tanto los de arriba y abajo puede producir, obviamente, calambres y parálisis, ¿no es cierto?
Y en el miocardio obviamente se va a producir trastornos, ¿no?, de la excitabilidad, ¿no?, y obviamente arritmias cardíacas, ¿no?, como en el caso del paciente que tiene extrasístoles. Bueno, acá nuevamente ya hemos hablado de esto, la redistribución, ¿no es cierto? Entonces no vamos a incidir más. La hipercalemia con potasio corporal alto, acá definitivamente la alteración es de la función renal, ¿no? Entonces no hay vuelta que dar. Y esto finalmente en las conclusiones. El potasio es el más importante catión intracelular, eso ya. Alteraciones de potasio son frecuentes y potencialmente fatales. Hay que buscarlas. Ya hemos mencionado, las alteraciones iniciales no dan manifestaciones. Cuando ya tienen manifestaciones, ya está tremendamente alterada. Recordar tanto la hipercalemia como la hipocalemia tienen como agente causal más frecuente el uso de fármacos. Y es de lo complejo, ¿correcto? Hay que hacer en el examen, en la valoración, el electrolito plasmáticos, y obviamente eso puede Salvador, nos avisa rápidamente las alteraciones que pueda haber. El examen físico y electrocardiograma son obviamente importantes, ¿no es cierto? Y esto es importantísimo. El potasio aumenta, no se olviden, el amigo es el calcio que de alguna manera interfiere con el efecto adverso del potasio. Entonces, por eso les digo a ustedes, a nuestro paciente transitorio que podemos impedir el efecto adverso administrando gluconato de calcio. Pero eso obviamente es transitorio. Si el potasio disminuye, no olvidar que su amigo es el magnesio. Ustedes damos magnesio al paciente. Mientras acá lo reponemos y mientras acá obviamente promovemos la eliminación. Y la eliminación en este caso, el único mecanismo es a través de la diálisis. Hay lo que se llaman las resinas de intercambio, que no utilizamos mucho. Ahora, pues, un riñón está presente en todos los hospitales de nivel medio, así que fácilmente se hace una diálisis renal, que es la única posibilidad de mantener y de regular el potasio. Por supuesto, hay que regular la llegada o la administración de potasio conjuntamente con las medidas de eliminación, ¿no? Muy bien, muchachos, esa es toda la explicación. Es un poquito engorroso seguramente, ustedes están empezando. Nefrología siempre es así, es mucha fisiología, mucha bioquímica. Ese es el capítulo que se realiza de manera. Si tienen alguna pregunta, encantado. Si no, obviamente damos por terminada la sesión. Entiendo que esta es la última clase, ¿no? Mañana tienen un seminario y me parece que el día lunes es el examen. ¿Qué dicen, chicos? ¿El lunes es el examen? Sí, doctor, el lunes es el examen. Ya. A ver, vamos a ver la posibilidad de ver si pueden tranquilamente hacer una revisión el día lunes. ¿Correcto? Muy bien. Paramos la grabación.